Buenas tardes. Hoy, martes 22 de noviembre, estamos nuevamente desde el despacho de la consejera de Iglesias para realizar una serie de planteos muy críticos sobre algunas situaciones muy delicadas que se producen en primaria, en UTU y en formación en educación. Gracias, Sandra. Escuelas Luisa Luisi primaria. Las escuelas Luisa Luisi junto con los centros Espínola son puestos como ejemplo de la transformación educativa. Hubo una evaluación favorable en el CONICET el día jueves y luego de esta evaluación favorable, los que trabajan en las escuelas Luisa Luisi recibieron una noticia bastante desagradable, que es el recorte de cargos. Les explico. Las escuelas Luisa Luisi que entran dentro de la transformación educativa no tienen nada particular, no reciben nada, salvo facilitadores en lengua y facilitadores en matemática, o sea, docentes de matemática y lengua que acompañan en salas y en charlas a sus maestros, a los maestros de la escuela. Estos cargos eran 26 en primaria y recibieron el mismo jueves, el día de su evaluación, como premio, la información que van a quedar en 8. En total, sumando primaria y secundaria, los facilitadores que trabajaban en estas escuelas eran 41 cargos, quedan en 12. Nos parece realmente una cuestión bastante desagradable que el día que tú evalúas positivamente le digas a una parte de la gente que se queda sin trabajo. Y además, aclaro que esta gente había dado pruebas para aspiración para permanecer 3 años en los cargos. Esta es la situación de primaria que nos parece, todos deben saber y todos deben difundir, porque se trata del derecho al trabajo de la gente y de la estabilidad del sistema. Luis va a plantear la situación. Sí, básicamente en UTU tenemos total falta de certeza que va de la mano de la definición todavía vigente de que tanto orientación para la sexualidad como orientación vocacional y ocupacional a esta altura del año continúen desaparecidas como disciplinas y sean pensadas para el 2023 como talleres. Entendamos que estamos hablando de, en el caso de educación para la sexualidad, más de 150 docentes y más de 70 docentes en el caso de orientación vocacional y ocupacional. Nos preocupa sobre todo porque en el caso de ser talleres no se da como en secundaria, que son talleres obligatorios que salen de la propia malla curricular, sino que al estilo de las TOC son talleres que son definidos por las direcciones. Eso implica potencialmente más de 230 personas que estarían perdiendo o teniendo una inseguridad laboral que no es propia a esta altura del año. O sea que la situación de los talleres de educación técnico-profesional está en peores condiciones que los llamados talleres de secundaria. Sí, totalmente. Raúl. Formación docente. La vedette del momento. Bueno, qué vedette. ¿Qué tenemos para decirle a todos los compañeros docentes? Varias cosas y particularmente señalar que estamos en una situación de riesgo real. Hasta ahora hemos discutido en muchas ocasiones la característica de la propuesta del plan de estudio y demás. Hoy ese no es el tema central, sino los impactos que tiene la aplicación de ese plan de estudios. Elegimos uno de los múltiples problemas, pero uno de ellos es la semestralización. Esta semestralización significa que el docente que trabaja en una asignatura semestral cobra durante 5 meses y el resto del año no. Esto es un enorme problema por lo que implica. Se han hecho una serie de planteos al respecto, los profesores se han estado movilizando por distintos caminos, todos ellos institucionales, concurriendo al Parlamento, etcétera, concurriendo al Consejo de Formación, y ha aparecido una nueva forma de calificar la situación de riesgo, que es mencionarlo como anualización. Y esto es bueno que todos los profesores lo tengan claro, que cuando se habla de anualización, no es que usted cobra el sueldo anualmente. Hay dos posibilidades. Una, su sueldo de equivalente al semestre con 5 meses lo dividimos en 12 cuotas. A eso le llamamos anualización. La segunda modalidad posible es, usted toma 20 horas de clase en un semestre y le vamos a pagar en 2 semestres, o sea, anualmente, pero le dividimos las
20 horas en 2 paquetes de 10 y 10. Siendo el segundo paquete, cuando no estoy dando clases, iría sin horas de departamento y sin horas de coordinación. Como verán, en cualquiera de las dos opciones, el que pierde en forma sustantiva es el docente. Junto con la semestralización hay un problema además de redistribución que introduce una cosa nueva, introduce la inequidad por vía curricular. Algunas asignaturas, no sabemos cómo ni por qué, tienen sobrecargas de asignación de horas y otras quedan absolutamente mutiladas. En el departamento de Sociología, lo doy por ejemplo porque lo integro, la propuesta que nos hicieron en el día de ayer fue la siguiente. Bueno, en ese departamento hay 3 asignaturas, o había, que son Sociología, Investigación Educativa y Epistemología. Les proponemos que en el momento de la elección todos se sienten juntos y en ese momento se intercalan todos con todos. Por lo tanto, recuérdese esto, allí hay profesores que son efectivos por concurso que concursaron para epistemología, o para investigación, o para sociología. Y de golpe se encuentra que, estando en un escalafón con un lugar asignado y demás, van a tener que dejar eso en función de un intercalamiento que se hace en el momento en cada instituto. No parece nada recomendable, la sala de sociología dijo que no compartía esto de ninguna manera. Por eso señalamos la cuestión de las incertidumbres y los riesgos que se van instalando. Quiere decir que yo soy efectivo, pero estoy sujeto a esta situación. ¿Cómo pretende resolver este problema? Y la respuesta es que, bueno, si no se consiguen horas, se aplicará el artículo 15.3 del Estatuto Docente, que dice que además está sujeto a la disponibilidad de dinero y se pagará como máximo hasta 20 horas. Yo quiero recordarle a todos los compañeros que particularmente en algunas regiones del país, los docentes del núcleo de formación profesional común, que se llamaba así, ahora pasa a llamarse trayectos, a veces tienen 48 horas, quiere decir que van a perder 28 horas de salario. Si a eso se le da, y termino al menos en primera aproximación, la otra variable que es la reducción de grupos, vamos y juntamos una situación de profunda inestabilidad. Los docentes quedan con menos salario, solamente una parte del año, estarán sujetos a una elección que será caótica en sentido estricto, si se intercala de esta manera con dudosa legalidad o ninguna, ¿no? En consecuencia y encima nos encontramos con reducciones de grupos. Todo esto es un paquete extremadamente riesgoso. Sí, que además es la primera elección que se realiza, porque debe realizarse previa a las elecciones de secundaria y de UTU a efectos de no perjudicar a los docentes varios. Yo tengo aquí, complementando lo que dice Raúl, algo que me llegó de derecho, de los profesores de derecho de formación en educación. No sabemos por qué están denunciando, me llega por WhatsApp. No lo tengo, lo voy a plantear el miércoles en sesión. Me dice acá la gente de derecho que desaparece sin ningún fundamento disciplinas tales como derecho internacional, derecho penal, derecho laboral, derecho financiero, historia del pensamiento político y social, historia del derecho, sociología jurídica, economía, ciencia política, sociología del derecho. ¿Qué queda? Queda algo, porque esto que se da en derecho se está dando también en otras formaciones de profesores. Queríamos poner esto sobre la mesa, les pedimos a ustedes, porque es muy difícil hoy acceder a veces a los grandes medios o acceder a la gran publicidad, que precisamente hay mucha publicidad oficial, porque lógicamente tienen la mayoría para hacerla, pero los que estamos en una posición alternativa o en una posición de duda o en una posición de cuestionamiento, solo dependemos de ustedes para que estas informaciones lleguen. 10 segundos para agregar algo más, para que se pueda dar un cuadro de situación. A todo lo que estamos hablando desaparecen las disciplinas que son sustituidas por nombres de componentes programáticos. Sociología pasa a llamarse Educación, Sociedad y Cultura, y Psicología, Desarrollo Humano Integral. Esto es una cuestión muy interesante porque la pregunta luego es ¿quiénes dan clases en cada uno de esos espacios que se están haciendo? Hoy tenemos una tabla, pero ya nos han dicho que la correspondencia establecida allí puede variar. Creo que merece formación y en educación un capítulo específico. Decirles que en el día de ayer estuvo el sindicato
sindicato de formación y educación pidió una reunión tanto con el consejero Mazzoni como con quien habla, que fue, bueno, habíamos recibido sí con anterioridad a secundaria, a UTU, a primaria, información y educación es el primer encuentro que tuvimos y realmente una situación muy preocupante. Gracias a todos y esperamos difundan esta información.